Hay un pensamiento en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, donde la palabra de Dios dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Padre, gracias por toda persona que reciba este mensaje. Bendiga a sus hijos e hijas en cualquier rincón de la tierra. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con una serie titulada Cristología Apocalíptica. Y el tema de hoy, el título que le hemos puesto es El funeral de la muerte. Cuando hablamos de Cristología Apocalíptica, estamos hablando de la persona de Jesús en los días finales. La persona de Jesús revelada en los eventos del tiempo del fin. La palabra apocalíptica nos habla de una literatura de revelación. Dios le revela al hombre lo que el hombre no sabe, lo que el hombre no conoce. Y en esta apocalíptica bíblica descubrimos nada más y nada menos que la persona de Jesús. Cuando leemos toda la Biblia descubrimos a Jesús en la apocalíptica bíblica. Dios revela a Jesús en los eventos finales. Apocalíptica es más que asunto de problemas y dificultades. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice la revelación de Jesucristo. Allí hay un título precioso de apocalíptica bíblica. Dios revela a Jesucristo. Dios da a conocer a Jesucristo. Cuando buscamos la apocalíptica bíblica en toda la Biblia, encontramos que no solo en el Nuevo Testamento se presenta y se habla de Jesús, sino que el Antiguo Testamento nos ayuda a conocerle más y conocerle mejor. Apocalíptica bíblica. Cuando vamos al libro de Isaías, los capítulos 24 al 27, encontramos apocalíptica bíblica. En Ezequiel 38-39. En el libro de Daniel capítulo 2 y los capítulos 7 al 12. En Joel capítulo 2 y 3. Y en el libro de Zacarías capítulo 9 al 14. Todas estas secciones del Antiguo Testamento tienen apocalíptica bíblica. Dan a conocer a Jesús a través de la revelación que Dios hace. En Mateo 24, en San Marcos capítulo 13, San Lucas capítulo 17 y capítulo 21, encontramos en Primera Tesalonicenses capítulo 4, Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y el libro del Apocalipsis. Cuando empezamos un estudio serio acerca del Señor Jesús como la revelación en la apocalíptica y vamos al libro de Isaías, encontramos nada más y nada menos que revelaciones del Señor Jesús en la apocalíptica. Por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo número 25, versículos 8 y 9, mire usted lo que dice la palabra de Dios. Recuerde que la apocalíptica bíblica en Isaías está en los capítulos 24 al 27. En el 25, que está dentro de este margen, dentro de este paréntesis, en el versículo 8 y 9, oiga la frase que aparece. Dice, destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Versículo 9. Y se dirán aquel día, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Estas frases son muy normales para nosotros porque siempre la aplicamos y la usamos para hablar de la segunda venida de Jesús. En el capítulo número 26, el versículo 19, mire lo que dice. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas,
y la tierra dará sus muertos. Y todos estos pensamientos nos enfocan inmediatamente a la segunda venida de Jesús. De allí la importancia de entender estos pensamientos del libro de Isaías, capítulo 25, versículo 8, versículo 9. Destruirá a la muerte para siempre. Estamos trabajando con estos versículos y ya tenemos varios temas. Vamos al nivel de hoy hablar del testimonio de Pedro, cómo Pedro testifica del triunfo de Jesús sobre la muerte. La resurrección de Jesús acaba, destruye y mata a la muerte. Hoy vamos a hablar del funeral de la muerte porque el testimonio de Pedro nos dice no solamente que Pedro creyó en Jesús como el Mesías, no solamente que Cristo es nada más y nada menos que Dios con nosotros, no solamente que Cristo venció la muerte, sino que Cristo dio poder y potestad a los discípulos para que venzan, inclusive resuciten muertos. Y Pedro resucita a Tabita Dorcas, con lo que queremos cerrar la presentación de hoy. Ponga cuidado porque en la vorágine del mundo que estamos viviendo, en los tiempos que estamos viviendo, ante las cosas que están pasando, necesitamos oír la palabra del Señor Jesús. Necesitamos mirar a Jesús. Número 1. Isaías capítulo 49, versículo 22. 45, 22. Dice Dios, mirad a mí, se salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El Señor Jesús dice en San Mateo capítulo 11, versículo 28, 29, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estamos viendo al Padre, estamos viendo a Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Miremos a Jesús, contemplemos a Jesús, conozcamos a Jesús, comprendamos a Jesús. En el capítulo 14 y capítulo 15 de San Juan, el Señor dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. De modo que este es el mejor tiempo para conocer, comprender y entender a Jesús y tomar a Jesús y descubrirlo en la apocalíptica bíblica. En el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1 adelante dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pienso que es oportuno, es correcto, es pertinente en este tiempo levantar la vista y mirar a Jesús en la Biblia. Y buscar a Jesús en la apocalíptica bíblica, que es lo que haremos. Jesús venció la muerte. Jesús arregló todo para la destrucción de la muerte. Por eso, el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Ya Cristo venció como el primogénito de los muertos, el principal de los muertos, porque entregó voluntariamente su vida y la recuperó nuevamente. Hoy queremos trabajar específica y especialmente con Pedro, el apóstol Pedro, con Simón, y ver el testimonio de Simón. 1. En los discursos que presentó en el libro de los Hechos. 2. En la carta que escribió, las dos cartas. Y número 3. Cómo al mismo Pedro Jesús se la presentó después que resucitó. La resurrección de Jesús destruye la muerte. La resurrección de Jesús acaba con la muerte. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Vamos rápidamente a ver algunos de los discursos de Pedro, cómo enfatizan la resurrección de Jesús. Cristo resucitó de los muertos. Cristo resucitó de entre los muertos. Por eso, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 en adelante dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. En algún momento estudiaremos 1 Tesalonicenses capítulo número 4, porque es parte de la apocalíptica bíblica. Vamos ahora a trabajar con el apóstol Pedro. En el discurso de Pentecostés, Pedro hizo un énfasis fuerte en la resurrección de Jesús. Recuerde que estamos trabajando con la serie Cristología Apocalíptica y estamos tocando el tema el funeral de la muerte. Cristo murió, sí, pero resucitó. La resurrección de Jesús ya deja bien en claro que Satanás y sus demonios, la muerte, la maldad y todo lo malo será destruido para siempre. Ya la sentencia está dada, ya todo está arreglado, solamente se espera el tiempo. Por eso, en San Marcos, en el capítulo 1,
versículo 23, 24, San Marcos capítulo 3, versículo 11, San Marcos capítulo 5, versículo 7, etc. Los demonios le dicen, has venido a atormentarnos, a destruirnos antes de tiempo. Ellos saben que la destrucción le viene. En San Mateo capítulo 25, versículo 41, Jesús dijo, el fuego preparado para Satanás y sus demonios. Vamos entonces a trabajar con Pedro y cómo Pedro nos muestra las evidencias, las pruebas de que Cristo venció la muerte. Cristo murió, resucitó y estuvo 40 días presentándosele a los apóstoles. En el libro de Hechos capítulo 2, en los versículos 22 al 24, el apóstol Pedro nos menciona y nos da algunos detalles sobresalientes con relación a la resurrección de Jesús. En su discurso en el Sermón del Monte, en el Sermón de Pentecostés, Pedro dice, Hechos capítulo 2, versículo número 22 al 24. Dice Pedro, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y dice Pedro ahora, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Sí murió, sí lo mataron, pero resucitó. Y él va a hacer ese énfasis en cada uno de sus discursos y pondrá en claro que Cristo resucitó, que Cristo se levantó de los muertos, que el Padre lo levantó de los muertos, que Cristo se levantó de la muerte, significando con esto que Cristo mató la muerte con su resurrección. Muerte, yo seré tu muerte, Oseas 13, versículo 14. Cristo es la muerte de la muerte. Con la muerte, Cristo mató la muerte. Con la resurrección, triunfó sobre la muerte. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando buscamos en el versículo 29 del capítulo 2 de los Hechos, dice Hechos 2:29 hasta el versículo número 32. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. ¿Qué significa esto? Estamos leyendo la Biblia y buscando en la Biblia las respuestas de Dios a las inquietudes bíblicas. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, el significado de las palabras en la Biblia. Descriptivo, la Biblia se explica a sí misma. No es lo que diga el hombre, lo que dice Dios a través de su palabra. Dice el versículo 29. Habla Pedro, varones hermanos. Se puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y dice Pedro, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Recuerde, en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice el apóstol Pablo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El resultado de llenarnos de la Biblia, el resultado de llenar nuestra vida con las Escrituras, el resultado de estudiar la palabra de Dios es la fe. Si usted no está estudiando la Biblia con la Biblia, usted no está teniendo la fe bíblica. El mundo está en problemas y dificultades, entonces nuestra fe tiene que ser más robusta ahora que nunca. ¿Cómo lo hacemos? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted come y hace ejercicio, se pone fuerte. Usted necesita entonces llenarse de la palabra de Dios, llenarse del pan de vida que es Cristo Jesús, llenarse de Cristo Jesús. Y es precisamente lo que estamos haciendo. Cristología apocalíptica, Cristo en el tiempo final, Cristo como la revelación de Dios, Cristo en los momentos y eventos que terminan la historia de esta humanidad. Necesitamos conocer a Jesús. Pedro nos está diciendo que Cristo resucitó, que murió, que fue sepultado, pero resucitó, que resucitó. Y en cada discurso nos repite lo mismo. En el discurso de Pentecostés, Cristo resucitó.
En el discurso en el pórtico de Salomón, después de sanar a aquel cojo, escuche las palabras de Pedro. Amigo, amiga, hermano, hermana. El estudio sistemático y frecuente de la palabra de Dios, dice el Espíritu Profecía, crea una memoria más retentiva y poderosa. Necesitamos llenarnos de la Biblia. Dice la sierva de Dios que solo los que están fortaleciendo su fe en la palabra podrán estar firmes en los días finales. Necesitamos volver a la Biblia. Necesitamos llenarnos de ella. Jeremías 6:16 dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaré descanso para vuestras almas. El buen camino es Cristo Jesús, que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. San Juan 14:6. Necesitamos conocer, comprender y entender a Jesús. Necesitamos volver a Jesús. Necesitamos encontrar de nuevo con Él. Es de vida o muerte. Sigamos con Pedro. En el capítulo 3 del libro de los Hechos, los versículos 12 al 15, en el pórtico de Salomón, Pedro presenta otro discurso y mire qué interesante lo hace. Exalta a Jesús otra vez, pero hace énfasis en su resurrección. Dice el versículo número 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? ¿Usted recuerda el milagro en el templo llamado La Hermosa? Un cojo de nacimiento que le pide a Pedro y a Juan que vienen al templo, y entonces Pedro le dice, míranos, y le dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. El cojo creyó, se levantó y entró saltando al templo. Ahora Pedro presenta un discurso por la curiosidad de la gente. Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Siempre el énfasis en la resurrección de Jesús, el énfasis en la victoria de Cristo sobre la muerte, el énfasis en que Cristo se levantó de los muertos. Veamos ahora a Pedro ante el concilio. Varias veces tuvo que presentarse con el concilio, pero veamos su testimonio ante esta reunión frente al concilio. Dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, los versículos 8 al 10. Dice el versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Énfasis, resucitó de los muertos. Énfasis, levantó de los muertos. Énfasis, venció a la muerte. La celebración del funeral de la muerte. Pedro celebra el funeral de la muerte. Con la resurrección de Cristo empieza la celebración del funeral de la muerte. Es cuestión de tiempo, es un poquito para cuando el Señor se manifieste, acabe con todos los enemigos del cielo. Si tiene un familiar muerto en Cristo, alabado sea su nombre. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Si estás enfermo o enferma y el médico te dice que no hay ninguna salida, clama a Dios. Si a Dios le place, te levanta de la enfermedad, te levanta del dolor y el sufrimiento y te da la vida de nuevo. Si a Dios le place, te manda a descansar tranquilo y en paz, sellado para eterna salvación hasta que Cristo venga y se ha levantado otra vez, como dice el apóstol Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Cristo venció la muerte. Estamos celebrando el funeral de la muerte. Versículo 33. Dice el capítulo 4, versículo 33.
y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Daban testimonio, es decir, presentaban las evidencias a favor de Jesús, lo que significa en griego la palabra testimonio. Juan vino para dar testimonio, presentar las evidencias. Pedro nos está dando las evidencias de que Cristo fue levantado de la tumba, que Cristo resucitó de los muertos. Nos está dando las evidencias como testigo ocular. No solamente se lo contaron, no, él estuvo presente. Tan presente como veremos que fue hasta la tumba y vio la tumba vacía, que vio a Jesús después de la resurrección, que se le presentó varias veces el Señor Jesús y compartió con ellos, lo vivió, lo experimentó. Podemos estar seguros y muy seguros que la palabra del Señor es fiel y verdadera, que los que creen en Cristo, como le dijo Jesús a María y como le dijo Jesús a Marta, que Él es la resurrección y la vida. Si tiene un familiar muerto en Cristo, consuélate. La salvación está segura y garantizada en Cristo Jesús. Si estás enfermo o enferma y tienes que encarar la muerte, hazlo con gallardía como lo hizo Jesús, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Muerte, yo seré tu muerte. La muerte solo reinará hasta que Cristo venga, cuando el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Todos los que pertenecen a Cristo serán levantados de la tumba. Y todos los que han muerto serán resucitados, uno para vida eterna y otro para confusión perpetua. ¿Quiénes son esos? Los que crucificaron a Jesús, los que condenaron a Jesús, los que señalaron a Jesús. Cristo se lo prometió a Caifás y le dijo que verían al Hijo del Hombre sentado en las nubes de los cielos, sentado a la diestra del Padre en la gloria del Dios Todopoderoso. Amigo, amiga, esta vorágine de cosas que pasan en la tierra, todas estas situaciones que están pasando, son para fortalecer nuestra fe en Cristo Jesús a través del estudio de la Biblia. Necesitamos fortalecer la fe, como dice Pablo, repito, Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos conocer a Jesús, el autor y consumador de la fe. Necesitamos conocer, comprender y entender a Jesús. Sigamos con Pedro. En el capítulo 5, ante otro concilio, ante el concilio mismo, pero en otra circunstancia, Pedro presenta y plantea su alegato. Dice el versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, el concilio le había dicho que no hablaran en nombre de Cristo, que no hablaran de ese camino, que ya dejaran de predicar. Y Pedro se plantó y le dijo, pero un momento, es necesario, dice Pedro, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahora añade, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Y sigue diciendo, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Pedro dice, a mí no me lo contaron, no lo leí, yo lo he vivido, lo he experimentado, estoy dando mi testimonio, estoy dando la verdad como es en Cristo Jesús. Estoy presentando mis evidencias, las pruebas de que Cristo resucitó. Las pruebas y evidencias de que se ha cumplido lo que Dios ha prometido, que levantaría al Cristo, y lo ha levantado. Pedro sigue hablando y en la casa de Cornelio vuelve a la carga con lo mismo. Resurrección de Cristo. Dios lo levantó. Cristo venció la muerte. Dice en el libro capítulo 10 del libro de los Hechos, versículo 37 en adelante. Mire lo que dice Pedro. Recuerde, estamos trabajando con la serie Cristología Apocalíptica. Estamos tocando el tema el funeral de la muerte. Y estamos estudiando los versículos 8 y 9 de Isaías capítulo 25, Isaías 25, 8 y 9 y 26 versículo 19. Destruirá la muerte para siempre. Jesús destruye la muerte para siempre. Con su muerte y su resurrección, Jesús acabó con la muerte.
Dice ahora Pedro, capítulo 10, versículo 37, Hechos, dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y añade, y nosotros somos, repite, testigos. Estuvimos allí, estuvimos presentes, caminamos con él, le conocimos a él, vimos todo lo que pasó, lo experimentamos, lo vivimos. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Y dice Pedro, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, dice Pedro, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Cuando Cristo se fue, 500 personas le dijeron adiós. Y vemos en 1 Corintios 15, en un momento, como un grupo de personas, dice Lucas, lo vieron resucitado. Y dice, algunos de ellos todavía viven, todavía se están con nosotros. En otras palabras, tenemos testigos vivos que vieron a Cristo vivo. Y ahora Pedro dice que él es un testigo que lo vio resucitado. Mire qué interesante se pone esto ahora. Cuando vamos a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21, Pedro sigue hablándonos acerca de la resurrección de Jesús. Hizo la resurrección de Jesús parte integral de su predicación. 1 de Pedro, capítulo número 3. Las evidencias son claves en un tribunal. El juez trabaja con evidencia y estas son evidencias de un testigo de la resurrección del Señor Jesús. Ya veremos en el transcurso de la serie el testimonio de Pablo y veremos también cómo el Señor Jesús compartió con los discípulos en una y otras ocasiones. Ya vimos en el tema anterior cómo Cristo se apareció como 10 o 15 veces en distintos ambientes. Vayamos entonces, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Recuerde, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso es lo que dice Pablo en Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice el verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y ahora añade, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Porque Cristo vive, nosotros viviremos. Porque Cristo venció la muerte, el Evangelio ahora es poder de Dios para salvación. Porque Cristo murió y resucitó, el cristianismo tiene sentido y razón de ser. Si Cristo muere y no resucita, el cristianismo será solamente una filosofía más. Pero ahora no. Cristo murió y resucitó. No somos una filosofía más. Somos cristianos, personas que conocen y aman a Cristo. Somos seguidores de Cristo, el autor y consumador de la fe. Somos hermanos de Cristo, miembros de su familia, hijos del Padre Celestial, ciudadanos del reino de los cielos, heredero de la patria eterna. Necesitamos vivir a la altura de lo que somos, conflictos, dificultades. Venga lo que venga y vaya lo que vaya, nosotros pertenecemos a Cristo, pertenecemos al reino de los cielos. Esta no es nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Aquí somos, como dice Pablo, peregrinos y advenedizos, porque no somos de este mundo. Como dijo Jesús, no te pido que lo quite del mundo, sino que lo guardes del mal. No son de este mundo, como yo no soy de este mundo. Levante la frente. Todas estas señales y todos estos acontecimientos nos dicen que el Señor viene pronto y que las promesas de Dios son fieles y verdaderas y que podemos confiar en el Señor. El versículo 21 de Primera de Pedro nos dice lo siguiente. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 21. Dice la Biblia, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Jesús
es la mejor prueba, la mejor evidencia de Dios. Jesús es la razón de ser de todo esto. Jesús es la clave de todo. Jesús es el blanco de todo. Si hay alguien que necesitamos conocer, hacia Cristo Jesús. Conociendo a Jesús, conoceremos al Padre. Por eso Jesús le dice a Felipe, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, ¿cómo, Felipe? Dice, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo vino a dar a conocer al Padre. Cristo vino para que conociéramos al Padre y en Cristo conocemos a nuestro querido Padre Celestial. Amigo, amiga, es urgente, es de vida o muerte que conozcamos, comprendamos y entendamos a Jesús. De allí la importancia del estudio que estamos haciendo, Cristología apocalíptica. Estamos trabajando primero con Isaías capítulo 25, versículo 8 y 9 y capítulo 26, versículo 19. Y hemos tenido ya varios temas, varias presentaciones solamente de esa partecita de la Biblia. Nos falta trabajar con Ezequiel capítulo 38, 39. Nos falta trabajar con Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 al 12, con Joel capítulo 2 y 3, con Zacarías capítulo 9 al 14. Nos falta trabajar con Mateo 24, con Marcos 13, con Lucas 17 y 21, con 1 Tesalonicenses capítulo 4, con 2 Tesalonicenses capítulo 2 y con todo el libro del Apocalipsis. Es un tema vastísimo, Cristología apocalíptica, pero fortalece nuestra fe. Nos llena de esperanza, nos llena de gozo y nos hace conocer, comprender y entender que Jesús es la clave de todo. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Iremos despacio, detalle por detalle, paso por paso, para que nuestra fe se robustezca con la palabra de Dios y nos llenemos de la gloria y la presentación del Señor a través de Cristo Jesús. Dice el versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Mire qué interesante se pone esto. Mire qué hermoso se pone esto. Cómo Pedro fue levantado, cómo Pedro fue bendecido de una manera distinta, de una manera maravillosa y preciosa. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 5. Vamos rapidito. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 hasta el versículo 5. Necesitamos permitir que el Espíritu Santo programe de nuevo nuestro cerebro. El cerebro es como una computadora. ¿Cuáles son los programas que usted puso en su cerebro? Satanás es un tremendo programador. O permitimos al Espíritu Santo que programe nuestro cerebro, o Satanás viene y lo programa, con toda la bobería que vemos en la calle, con todas las cosas que entran por los 5 sentidos. La vista, el olfato, los oídos, el gusto, el tacto. ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que vivo? ¿Qué es lo que experimento? Todo eso viene para donde nosotros. Si nos llenamos de la palabra de Dios, el Santo Espíritu programará nuestra mente y nos dará la mente de Cristo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 al 5. Mire qué cosa interesante involucra a Pedro. Dice el 3. Los versículos 3 y 4 hablan del Evangelio. ¿En qué consiste el Evangelio? Consiste en, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio de la salvación, el Evangelio de Cristo, el Evangelio que es poder de Dios para salvación, consiste en 3 cosas. Cristo murió, 1. Cristo fue sepultado, 2. Pero Cristo resucitó. Y ahora dice el versículo número 5, acerca de Cefas, acerca de Pedro, dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Cristo resucitado se le apareció a Pedro. Cristo resucitado fue visto por Pedro. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mire qué cosa linda dice San Lucas, capítulo 24, versículo 34. Evidencia bíblica, el fundamento de nuestra fe. San Lucas capítulo 24, versículo 34. Dice el versículo 34. Que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Pedro vio a Jesús. Pedro comió con Jesús. Hay una lista hermosa que vimos en el tema anterior de las apariciones de Jesús. Se le apareció a María Magdalena,
se apareció a las otras mujeres, se le apareció a los 2 discípulos rumbo a Emaús, se apareció a los 10 discípulos reunidos en Jerusalén, se apareció a los 11 discípulos en Jerusalén, se apareció a 7 discípulos cuando pescaban en el lago de Galilea, y se apareció a varias personas, 1 Corintios capítulo 15. Aquí en 1 Corintios capítulo 15, mire qué interesante, cuánta gente vio a Jesús resucitado. Jesús resucitó, Jesús venció la muerte, Jesús venció el pecado, venció la maldad, lo venció todo. Dice 1 Corintios capítulo 15, una lista de personas que vieron a Jesús resucitado. Número 1, versículo 5, Pedro, Cefas. Versículo número 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Está diciendo Pablo. A más de 500 hermanos se le apareció. Dice el versículo 7, después apareció a Jacobo, su hermano, después a todos los apóstoles. Y dice Pablo, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Evidencias, pruebas. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Jesús se apareció después que resucitó. Jesús vive. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Permita a Dios, amigo, amiga, hermano, hermana, permite a Dios que el Santo Espíritu pueda tener acceso a tu mente y pueda inspirarte a estudiar la Biblia. La Biblia produce la fe que viene de Dios. La Biblia tiene el poder de cambiar y transformar las vidas, porque en la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esa palabra engendra poder, da vida, la misma vida del ser infinito. Cada orden es una promesa que, aceptada por la voluntad, recibida en el alma, vuelve a transformar el ser a la semejanza con Dios. Son palabras del Espíritu de profecía. La palabra de Dios, dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, mire qué interesante y hasta dónde puede llegar la Biblia. Necesitamos llenarnos de ella para conocer a Jesús. Jesús dijo en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y él dice, ellas dan testimonio de mí. En San Lucas 24:44 dice Jesús, porque era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, refiriéndose al Antiguo Testamento, porque cuando él dijo estas palabras no existía todavía el Nuevo Testamento. Y si habla de la ley de Moisés, los profetas y los salmos, está incluyendo todo el Antiguo Testamento. Y allá encontramos apocalíptica bíblica, como hemos dicho en Isaías, en el libro de Ezequiel, en el libro de Daniel, en el libro de Joel, en el libro de Zacarías. Necesitamos conocer a Jesús, conocer la cristología apocalíptica. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sí, Pedro testifica a través del libro de los Hechos, escrito por Lucas, y a través de sus 2 cartas, que Cristo resucitó. En sus discursos deja bien claro que Cristo resucitó. Dice que lo vio, estuvo con él, comió con él, participó con él. Pedro vio a Jesús resucitado. Por eso celebramos el funeral de la muerte, porque Cristo venció. Murió, sí, pero resucitó. Y resucitado, entonces Cristo es la muerte de la muerte. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Levantemos la frente, levantemos la cabeza, porque nuestro Redentor vive. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Necesitamos cada día crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Necesitamos crecer en esto de la cristología apocalíptica. El conocimiento de Jesús a la luz de la revelación que Dios hace. El conocimiento de Jesús a la luz de los eventos finales. El conocimiento de Jesús en los tiempos en los cuales estamos viviendo. Hoy vimos el testimonio de Pedro. La próxima entrega veremos el testimonio de Pablo. Cómo el apóstol Pablo se encontró con Jesús, cómo el apóstol Pablo conoció a Jesús, cómo el apóstol Pablo aprendió de Jesús. 3 años en Arabia aprendiendo de Jesús. Cómo Pablo presenta su evangelio, el evangelio que Cristo le dio. Y cómo lo presenta de una forma tan clara y fehaciente que no es solamente lo que le dijeron,
sino lo que Cristo le enseñó. Permite a Dios, amigo, permite a Dios, mi amiga, permite a Dios, hermano, hermana, que conozcamos a Jesús. Porque conocer a Jesús, San Juan 17:3, dice el Señor Jesús, y esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Hay paz, hay consolación. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy. Miremos a Jesús, enfoquémonos en Jesús y no en las desgracias y las tragedias. La gente se goza hablando de las desgracias, las tragedias, los problemas, las dificultades, los dolores, el sufrimiento. No, 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 no. Miremos a Jesús, que es la respuesta a cualquier situación que se plantea en el ser humano. En los capítulos 4 y 5 y 6 del libro de San Marcos deja claro que Cristo venció los fenómenos de la naturaleza, venció los demonios, venció la enfermedad y venció la muerte cuando resucita a la hija de Jairo. El Señor Jesús tiene poder y autoridad sobre la muerte. Pedro resucitó a Tabita Dorcas y ahí terminamos. En el capítulo 9 del libro de los Hechos, el apóstol Pedro tiene una interesante experiencia cuando le dicen que Tabita Dorcas había muerto. Mire lo que dice en el capítulo 9, versículo 40-41 del libro de los Hechos. Dice Hechos capítulo 9, versículo 40-41. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Pedro, le dicen las hermanas, mira, estas son las ropas que Tabita hacía cuando estaba viva. Leamos. Levantándose entonces Pedro, versículo 39, fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Ya cuando hablemos de Pablo, veremos a Pablo resucitando una persona también. Permítame terminar con un par de preguntas. Amigo, amiga, ¿hay dificultades en el mundo de hoy? Sí. ¿Hay problemas de forma internacional? Sí. Sí. Hay problemas y dificultades de todo lo que fuere. Pero Cristo venció todos los problemas y las dificultades. Cristo está por encima de todos los problemas y las dificultades. Y como dice Pablo en Romanos 8:32, que no me canso de repetir, el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Como Pablo dice, no nos distraigamos en la carrera de la vida. Miremos al blanco, corramos hasta el blanco. No estemos peleando con el público, no estemos mirando afuera. Miremos, enfoquémonos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Acepta usted darle a Jesús todo el derecho legal espiritual en su vida para que el Santo Espíritu venga a usted y produzca en usted el querer como el hacer por su buena voluntad? En Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mi amigo, mi amiga, mi pregunta final en esta hora es, ¿acepta usted entregarle su vida al Señor? ¿Acepta entregarle todo a Cristo Jesús para que haga en usted y con usted su santa voluntad?